Pon mucha atención, que el mensaje va a comenzar. Esta tarde le voy a hablar, no le traigo un tema evangelístico, le traigo una enseñanza. Porque yo sé que la gran mayoría aquí somos de la iglesia. Y estamos en un tiempo, hermanos, viviendo un tiempo de mucha confusión bíblica. Y necesitamos nosotros tener identidad como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Amén. Así que le voy a hablar de ser ministros, verdaderos ministros del nuevo pacto. Ser ministros del nuevo pacto. Usted, si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y todos los que van a recibir al Señor en esta tarde se van a convertir en ministros de un nuevo pacto. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Y nosotros que viajamos, que el Señor nos ha dado el privilegio de viajar a América Latina y predicar en iglesias, el mayor problema que tenemos en la iglesia es que nuestra gente está viviendo con un pie en el Antiguo Testamento y con otro en el Nuevo Testamento. Están viviendo la ley y la gracia juntos. Y eso es una confusión que hay. Por eso esta tarde yo lo quiero llevar por la palabra de Dios para que usted entienda qué significa ser un ministro de un nuevo pacto, qué es lo que significa, hermano, vivir en el terreno más seguro, que es el terreno de la gracia. Amén, hermanos. Entonces quiero llevarlo al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 17 y 18. Yo sé que usted se sabe el 3:16. Ay, perdone que no se lo voy a poner, pero voy a necesitar el 3:17 y el verso 3:18. Mire lo que dice el apóstol Juan escribiendo este evangelio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Dígalo de nuevo. El que en él cree, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fácil. Todo aquel que no ha confesado, que nadie le ha predicado que Jesucristo es salvación y vida eterna, ya está condenado. Y le vamos a enseñar esas cosas. Vámonos entonces al libro de Romanos, capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, el evangelio de la salvación es una promesa que Dios le había hecho a la humanidad por medio de los profetas. Pablo no está inventándose un evangelio, una buena noticia. El evangelio de la salvación es una promesa que Dios le hizo a la humanidad por medio de los profetas. Así que el evangelio no es un conjunto de normas que te dicen qué hacer y qué no hacer. El evangelio es el único camino para ser salvo del, hermano, de la muerte eterna, de la condenación eterna. Es lo único que nuestro Señor Jesucristo mandó a predicar, el evangelio de la salvación. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Que se están predicando otros evangelios. El evangelio de la comodidad. Hermano, usted no tiene que orar, usted no tiene que ayunar. Es más, ni tiene que leer la Biblia porque ya Cristo lo hizo todo.
usted venga a la iglesia y diezme y ofrende y haga todo, pero usted no se preocupe. Usted no tiene que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. Ah, qué gacho, mano. Así está mi abuela. No tiene que orar, no tiene que ayunar, no tiene que leer la escritura, no tiene que someterse a un discipulado. Usted solo venga y gócese y patalee aquí y despeínese. Y nos vemos el próximo domingo. Qué evangelio más gacho. Qué evangelio más absurdo. Pero se está predicando en América Latina. El evangelio de la prosperidad. En cuanto usted más dé, más milagro recibe. Si usted necesita un milagro, pero un gran milagro, tiene que dar una ofrenda por lo menos de $1,000 en adelante. Porque si no da una ofrenda así, no va a recibir el milagro. Y tenemos representantes en toda América Latina del evangelio de la prosperidad, especialmente los que están al frente de este movimiento, los apóstoles y profetas, que es un movimiento falso dentro de la iglesia. ¿Por qué es un movimiento falso? Porque cada vez que se va a hacer una reforma dentro de la palabra de Dios, tiene que haber una plataforma bíblica teológica que respalde esos movimientos. Y estos caballeros, todos se lo han inventado, sacando la Biblia de contexto para engañar a la gente que no lee la Biblia. Así que no se deje engañar. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio de la salvación. Y ese evangelio es una promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento. Mire, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y verso 15 está la primera promesa. Porque usted va a decir, bueno, ¿y dónde en el Antiguo Testamento? Yo le voy a decir dónde están las promesas. Las promesas que Dios dio a través de los profetas. Ahí, hermano, después de que Adán pecó, Dios viene a tener una conversación con él. Y por supuesto, viene juicio. Y tanto Adán como Eva son expulsados del huerto del Edén. Y después de que Dios le da la palabra de juicio, Dios hace una promesa. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Se lo voy a decir en español. Dios le dijo a la mujer, de ti, de tu vientre, saldrá alguien que va a restaurar todas las cosas como estaban antes que tú fallaras. De ti saldrá aquel que va a pisarle la cabeza al diablo. ¿De quién estaban hablando? De Jesucristo. Le dijo a la mujer, de ti saldrá. Y Adán, que había sido destituido, cuando escuchó la promesa, en el verso 20, le cambió el nombre a la mujer. El primer creyente que existe en la Biblia fue Adán. Cuando él escuchó la promesa que Dios le hizo a la mujer, le dijo a Adán, ya no te llamarás varona, ahora te llamarás Eva, porque tú serás la madre de todos los vivientes, la madre de toda la humanidad. Adán creyó la promesa, por lo tanto, eso lo convierte en el primer creyente de la Biblia. Así que deje de estarle echando piedras a Adán, porque allá lo vamos a encontrar, porque él fue el primer creyente.
Amén. Ahora, usted se va a Génesis 12, verso 3. Ahí aparece Dios nuevamente reafirmando la promesa. Génesis 12, verso 3, la promesa que Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y no estaba hablando de Isaac, porque la simiente de Abraham no fue Isaac su hijo, sino Cristo es la simiente de Abraham. Y en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa. Génesis 49, 10. Dios le hace la promesa a Judá, uno de los hijos de Jacob, y le dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Hermanos, Silo es una palabra hebrea que quiere decir reposo, descanso. No se quitará el cetro de Judá hasta que venga aquel que va a traer reposo, que va a traer descanso. ¿Qué dijo Jesús a la multitud? Vengan a mí todos los cansados, los trabajados, y yo os haré descansar. Todas las promesas apuntaban a Jesucristo. Todas las promesas. Por eso el apóstol Pablo dice que él es ministro del evangelio. Aquella promesa que Dios había hecho a los padres. Hermanos, Adán pecó, y la Biblia dice que por cuanto un hombre pecó, el pecado entró a toda la humanidad, y con el pecado entró la muerte a toda la humanidad. Y entró el pecado y entró la muerte, y toda la humanidad caímos por causa de Adán, porque usted y yo estábamos en los lomos de Adán. Amén. El hombre es el progenitor. El hombre es el que tiene la semilla. Amén. Y cuando Dios hizo al hombre allá en el jardín del Edén, lo sopló aliento de vida. Y cuando Dios sopló al hombre, ahí vamos usted y yo en ese soplo. Porque usted y yo somos eternos. Hemos vivido en la eternidad. Y usted y yo venimos de vivir en eternidad y vamos a eternidad. Mire lo que dice Efesios. Tal vez búscame Efesios 1:3, por favor. Porque usted no crea que usted anda inventando aquí, por favor. O que usted anda paseando aquí y anda inadvertido o inadvertida. O que usted no sabe qué anda haciendo. No, no, no. Usted vino a cumplir un propósito de parte de Dios en esta tierra. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que usted ha vivido antes que Dios hiciera el universo, los planetas, el cielo, la tierra. Usted y yo habitábamos en el corazón de Dios. Y venimos de la eternidad. Por eso es que usted mira hermanos y hermanas que parece que siempre los conoció. Si hay gente que usted conoce a alguien y dice: wow, me parece que te conozco desde siempre. No sea cabezón, sí, desde siempre lo ha conocido. Pasa que ahora Dios los trajo a esta tierra y nos puso un traje de carne. Su espíritu está revestido con un traje de carne. Pero este cuerpo se desgasta. Y un día este cuerpo va a ser quitado y usted y yo vamos a ser revestidos con un cuerpo inmortal para habitar eternamente con Cristo, eternamente y para siempre.
Así que, mi hermano, estamos en esta tierra. Fuimos enviados en un tiempo especial para cumplir nuestro propósito de vida. Y su propósito en esta tierra, hermano, no es andar mendigando, no es andar haciéndole daño a la gente, no es andar estorbándole a otros, no es andarle robando el oxígeno a la gente. Usted tiene un propósito de vida. Adán pecó, Adán falló, pero se arrepintió. Y Dios dio promesa. Y porque Adán falló, hermano, como es el padre de la creación, usted y yo estamos involucrados. El libro de Romanos 3:20 dice: por cuanto todos pecaron. Y usted dice: ¿y yo qué culpa tengo? Pero si su padre o su madre tenían diabetes, a usted le va a salir diabetes. Y usted va a decir: ¿y yo qué culpa tengo? Es hereditaria. Nosotros somos pecadores por herencia. Así que imagínense, Adán pecó y todos los descendientes de Adán empezaron a practicar el pecado por naturaleza, porque venía de generación en generación, venía de linaje en linaje. Usted arrastra las enfermedades de su familia. Yo le estaba diciendo a los hermanos que usted ya no puede ir al médico hoy. Ya los médicos ni examen de sangre le hacen. Solo le preguntan: ¿de qué padeció tu papá y tu mamá? Ah, mire, mi papá tenía esto. Ya, le sacan, anda a comprar todos estos medicamentos, porque es lo que necesita. Oiga, hágame un examen de sangre, no hay necesidad. Todo lo que tenía tu papá y tu mamá, tú lo tienes. Yo cancelo esa malicia, por supuesto, ¿verdad? Por esto rompimos eso. Tenemos autoridad para romper esas herencias. Pero, mi hermano, la gente, la descendencia de Adán empezó a pecar y a practicar el pecado. Y dice la Biblia, por el capítulo 6 de Génesis, que el corazón de toda la humanidad, el corazón, los sentimientos, todo lo que ellos hacían era para hacer mal a otros. El corazón iba de continuo al mal. Se levantaban y se acostaban pensando qué daño hacían, qué mal le hacían a sus vecinos. Imagínense, de tal manera que cuando Dios vio que la humanidad estaba sumida en el pecado, haciendo cosas abominables, cosas que Dios detesta, el Señor dice que se arrepintió de haber creado al ser humano y tomó una decisión. Dijo: lo voy a raer de la faz de la tierra, lo voy a raer. Y ya tomó la decisión, mi hermano. Pero chequeando la tierra encontró a un hombre que oraba, mire, que oraba todas las mañanas, que presentaba a sus hijos, a su familia, que lo adoraba, lo glorificaba. Y dijo: Dios, yo no puedo destruir a la raza humana si aquí hay alguien que me adora, alguien que me exalta, alguien que levanta las manos toda la mañana para exaltarme y adorarme. Y el individuo se llamaba Noé. Y le dijo: Dios, has hallado gracia delante de mí, porque jamás Dios va a traer juicio al impío y al siervo de Dios juntos. Siempre al hombre y a la mujer de Dios, Dios lo va a guardar, Dios nos va a cuidar, y el juicio siempre va a venir para aquel que se aparta de él. Así que le dio la orden y le dijo: hazte un arca y le voy a dar chance a todos estos bandidos que no me alaban, que no me adoran, que no entienden, que no quieren saber de mí. Hazte un arca y todo aquel que quiere entrar se va a salvar. Escrito está que 120 años Noé estuvo construyendo el arca con sus hijos
y con su familia y predicando, anunciando que venía un juicio de Dios. Pronto iba a venir un juicio de Dios y que toda la raza humana iba a desaparecer, a menos que se arrepintieran y entraran en esa arca, se iban a salvar. ¿Usted sabe cuántos se arrepintieron en 120 años? Ninguno. Solo Noé y su familia. Así que vino el juicio y el arca se levantó y guardó la vida de aquellas 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y, hermano, con Noé Dios reafirma un pacto. El pacto que había hecho con Adán, Dios lo reafirma con Noé. Ahora, toda esa gente desde Adán hasta Noé, que eran millones y millones y millones de personas, perecieron, murieron, sin saber por qué. Usted me va a decir, wow, pastor, ¿y no sabían por qué? No, porque no había ley. Así que desde Adán a Noé no había ley. Y si no hay ley, ¿quién te puede acusar? Imagínate que tú vengas aquí al Ecuador y no hay ley. Y tú te levantas, pues, tengo ganas de matar a 3 hoy. Pin, pin, pin. Y se va, hoy quiero robar este supermercado. Se mete, se roba. Y se ve una, voy a violar 2 por lo menos hoy. Y toda la gente, está bien. Buen tiro, buen tiro. Pero no hay ley. ¿Quién le va a hacer algo? ¿Quién lo va a llamar a cuentas? ¿Quién lo va a juzgar? Nadie, porque no hay ley. Así que Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario y desciende, tiene que descender al Seol para ir a anunciar que Él es la promesa, que Él es la salvación y la vida eterna. Predicarle a todos esos espíritus, a toda esa gente que había muerto en el diluvio, para que entendieran por qué habían muerto. Y decirle a todos: yo soy la resurrección y la vida. Así que síganme los buenos. ¿Usted sabe cuántos lo siguieron? Todos. Así que Él vació ese lugar. Por eso Cristo tuvo que ir a predicarles, más no predicarles, sino anunciarse que Él era el victorioso, el vencedor. Y toda esa gente que había muerto sin saber por qué, porque si no hay ley, ¿quién lo acusa? Toda esa gente se la llevó Cristo. Amén. Pero de Noé en adelante, neles pasteles, dijo un individuo por allá. ¿Por qué? Porque era obligación de Noé y de toda su descendencia decirle a sus hijos, a sus nietos y a sus tataranietos: nosotros fuimos salvos, los únicos, del juicio de Dios, del juicio que Dios trajo por causa del pecado. Nosotros somos los únicos salvos y tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. No había ley, todavía no hay ley, pero Noé era justo, era un hombre bueno y halló gracia. La salvación siempre es por gracia. Halló gracia delante de Dios. Así que era responsabilidad de Noé, de los hijos, de los nietos, de los tataranietos, ir enseñándole a su descendencia que Dios ama al hombre justo, a la mujer justa. Amén. Y llegamos nada más y nada menos que a Éxodo 20. Desde Génesis de Adán hasta Moisés no hubo ley. No hubo ley. No había quien te pudiera acusar. Ahora Dios escoge a Moisés y le da la ley a Moisés. Le da una ley en el monte Sinaí, y la Biblia dice que el monte Sinaí, ahí había fuego,
relámpagos, hermano, sonidos de bocina, de trompeta, y el pueblo estaba más asustado que un piojo en peluca, hermano. Mire, el pueblo andaba asustado porque la orden era que si alguien se acercaba al monte Sión, moría. No importa si era humano o era una bestia. Y el pueblo, al escuchar esos estruendos, ese fuego, corrieron y le dijeron a Moisés: ve tú y habla con él, y todo lo que él te diga que nosotros vamos a hacer, pero nosotros que no nos diga a nosotros que vayamos ahí. Y dice que Moisés descendió con afro después, y con las rodillas que le temblaba, le pegaba una con la otra. Dijo Moisés: cosa terrible he visto. Y muchos dicen: yo quiero el fuego del monte Sión. Fuego, fuego, fuego. No, ese fuego de juicio, hermano. Ni se atreva a pedir eso. Va a quedar achicharrado, porque Dios estaba enojado, porque nuevamente la humanidad se había apartado de lo que ama, de lo que a Dios le agrada. Aunque Noé había hecho su trabajo y los hijos de Noé habían hecho su trabajo, la gente había sido conquistada por el pecado y ahora la gente practicaba nuevamente abominaciones a Dios. Y Dios dice: le voy a dar una ley ahora. Hoy le voy a dar una ley, y en esa ley le voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Y el que la violente, el que no siga la ley, jabón Palmolive, dijo el Señor, me lo vuelo. Entonces usted tiene que entender que la ley fue dada para que el hombre conociera el pecado, el poder del pecado. La ley fue dada para que el pecado resaltara y el hombre pudiera ver las consecuencias de ser un pecador. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. Atención a esto, por favor. Dios nunca dio la ley para que la gente se salvara. La ley no salva a nadie, dice el apóstol Pablo, porque la ley fue dada para condenar. El fin de la ley era la muerte. Mire, al judío que encontraban practicando brujería, lo mataban como quemado. A la mujer que la encontraban en adulterio, la mataban como a pedradas. Al ladrón, después de que le cortaban la mano, y muerto. ¿Cuál era el final de la ley? Muerte. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Cristo no vino a condenar a nadie. Por eso el final de la ley es Cristo. Usted y yo no vivimos bajo ley, vivimos bajo la gracia de Dios. Y hay muchos pastores asustando a los hermanos, asustándolos. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo, que es al que Dios le revela. Fíjese que Dios tiene que agarrar a Pablo y llevárselo al tercer cielo para darle la revelación de lo que es vivir bajo la gracia. Y usted y yo, como siervos, hijos de Dios, tenemos que vivir en la gracia de Dios. Pero tenemos que entender qué es la gracia. Dios trae la ley para justiciar a la humanidad, para condenar a la humanidad y para aprisionar a la humanidad. Porque la ley no solamente te llevaba a la muerte, sino que te encerraba. La ley era una prisión. Era una prisión. Y por si no, usted todavía no ha entendido, la ley, además de que la finalidad era la muerte, también te maldice. O sea, ya como de chascada, ¿cómo dicen aquí? De yapa. No solamente te condena a muerte, sino que también te maldice. Porque dice: maldito aquel que no cumpla la ley. ¿Quién cumplía la ley? Nadie. Nadie podía cumplir la ley.
Por lo tanto, toda la humanidad estaba bajo maldición y encerrado en una prisión de 10 barrotes. ¿Cuáles son esos 10 barrotes? Los 10 mandamientos. Pastor, entonces, usted no tiene nada que ver con eso. Si usted está en la gracia, usted ya no tiene nada que ver. Cristo vino y abrió la prisión y nos ha declarado libres en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y de qué? ¿Cuál era la única manera? ¿Cuál era la única manera para quitar la maldición de la humanidad? Muriendo en una cruz. Él tenía que hacerse maldito y morir en una cruz para eliminar la maldición que la ley nos había puesto a todos. ¿Usted no cree que Jesús dijo, bueno, déjame ver cómo voy a escoger morir? Dame en la cruz. No. Solamente muriendo crucificado podía eliminar la maldición que estaba en contra de todos nosotros. Por eso dice que Él en la cruz clavó el acta de decreto que estaba en contra suya y en contra mía. La maldición fue eliminada en la cruz del Calvario y Él cargó el pecado en su cuerpo. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, todo aquel pecado fue destruido en el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, usted y yo morimos con Él. Por eso el pecado no se puede enseñorear sobre usted. Atención a esto. No es que la ley del pecado no está activa. La ley del pecado está activa. El diablo lo sigue tentando. Pero el pecado no se puede enseñorear sobre usted. El pecado no lo gobierna y no lo domina, a menos que usted quiera. Atención a esto. Desde que usted conoció a Cristo, la Biblia dice que todos sus pecados fueron perdonados. Los presentes, los pasados y los futuros. Porque Cristo en su cuerpo, el Padre, descargó todo el pecado de la humanidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo muere, destruyó el pecado. El pecado no tiene autoridad sobre ti. Ninguna autoridad. Imagínate tú en la iglesia y viene el diablo. Vamos a fornicar. Vamos a emborracharnos. ¿Qué usted le va a decir? Pues quítate de aquí, animal. Fuera. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? O no me diga que el diablo lo va a engañar. Vamos a fornicar, pero solo con una, ¿ok? Ah, sí. Vamos a emborracharnos, pero solo una botella nada más de whisky, una botella. Ay, sí. No me diga que usted no se da cuenta. Antes que usted no conocía a Dios, usted estaba bajo condenación porque usted no sabía nada. Y el diablo jugaba ping-pong con usted. Vamos para acá, hagamos esto, hagamos aquello, forniquemos, adulteremos, dale una galleta a tu mamá, que habla mucho esa vieja, que te regaña mucho, no te dejes. Ese te está molestando, mata a ese tipo y enterrarlo bien. ¿Y usted? Ajá, sí. ¿Por qué? Porque era gobernado por la ley. Porque el que no tiene a Cristo es gobernado está bajo la ley. Y la ley te lleva a la prisión, te lleva a la muerte, a la condenación. Por eso el verso 18 dice: todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ya fue. ¿Por quién? Por la ley. Por la ley. Porque la ley condena. La ley te mata, te aprisiona. Pero usted y yo somos ministros de un nuevo pacto. Nadie lo puede acusar a usted. Nadie. ¿Quién te apartará del amor del Señor?
Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni cosas creadas te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos ministros de un nuevo pacto. Y como le dije a los hermanos allá, fíjese bien, imagínense que usted anda pelado, anda muriéndose de hambre. Es uno de los tipos de esos de la calle que anda pidiendo porque usted se anda muriendo de hambre y le dicen, ¿cómo el supermercado mejor de aquí? ¿Cómo? Le dicen, hay un anuncio a todos los hambrientos, todos los que tienen hambre, el Super Maxín está abierto y usted puede llegar y agarrar todo lo que usted quiera. Y es gratis, ya alguien pagó, así que vayan a agarrar. Y haya uno que diga, ah no, pero yo tengo hambre, estoy jodido, pero no, yo quiero ver cómo le puedo ayudar. Voy a llamar a ver si me permiten que yo vaya a trabajar para merecer alimento. No sea bruto, ya está pago. Usted no tiene que pagar nada, usted solo tiene que ir y agarrar ropa, zapatos, comida. Y mire, todo lo que usted quiera porque ya está pago. Su salvación ya fue paga. Usted no tiene que hacer nada. Ya Él pagó por usted. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Hay que hacer una promesa de dejarme crecer el pelo, hacer una promesa de que me voy a quitar los dientes, voy a hacer una promesa a la Virgen de Quinche. Y Jesús te dice, todo está pago. No necesitas hacer, Dios no necesita que tú hagas un sacrificio. Lo único que Dios te pide es que lo conozcas y seas fiel a la palabra. Fiel a la palabra. ¿Para qué? Para que esos beneficios sean constantes y vayan de aumento en aumento, de gloria en gloria. Porque si usted conoce a Jesús, usted lee los evangelios, usted va a conocer a Jesús. Si usted lee las cartas, usted va a conocer la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Si tú conoces a Jesús y conoces la iglesia que está en los evangelios y en las cartas, entonces vas a ser un ministro de un nuevo pacto. Vas a ayudar a alcanzar, a conquistar. Y no va a ser el problema para el pastor. Pastor, fíjese que Prosilapio volvió a pecar. Bueno, hay que restaurarlo. Ay, pastor, fíjese que Prosilapia está preñada. Y no se casó. Entonces, en vez de ser ministros de un nuevo pacto, viviendo en la libertad de que Cristo nos llamó, son estorbo en la iglesia. Usted no pierde lo que Dios le ha dado porque usted peque, pero estorba. Porque usted, entonces, como Prosilapia salió preñada, entonces la hermana Nepomucema dice, pues también salgo preñada, pues. Como lo único es que la van a sentar un año de disciplina. No voy a ser la primera ni la última. Óigame, menospreciando lo que Dios les ha dado. Cuando andaban en la calle, tirados, arrastrándose, sin alimento, perdidos, Dios les abrió el supermercado. Vayan, sáciense, coman de gratis, dice la profecía de Isaías. Vengan y compren sin dinero todo lo que ustedes quieran. Pues para que mire Dios que me levantó de ahí del polvo, de arrastrándome, que me vistió, que ahora vendo bien, le voy a pagar pecando. Qué ingratos, qué ingratas. En vez de venir a decirle a los pastores y a los líderes, aquí estoy, dígame, ¿en qué les ayudo para ganarnos todo Quito para Cristo y luego todo Ecuador para Cristo? Porque ya todo está pago.
todo fue pago. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gran gloria, ¿de qué ministerio estamos hablando? Que fue escrito con letras en piedras. Fue la ley, los 10 mandamientos. Y si ese ministerio de muerte, que era la ley, fue hecho con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque le dije, cuando Moisés descendió del monte, la gloria de Dios venía sobre él y la gente no lo podía ver. Apenas miran a Moisés, caían de rodillas llorando. ¿Sabe qué hicieron? Le pusieron un velo a Moisés para poder hablar con él. Ajá. Y si ese ministerio de muerte fue dado con gloria, ese ministerio que iba a perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el pacto de la gracia que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, mire qué cosa más bella. ¿Qué es justificación? Quiero cerrar con esto. Justificación es el derecho legal. Escúchame bien. El derecho legal que tiene usted y yo delante del mundo, delante del infierno, delante de las potestades de los aires, es ese certificado legal expedido por Jesucristo en la cruz del Calvario, que lo hace a usted libre de todo pecado. Cuando el diablo venga a acusarlo, usted salga con su certificado: yo soy libre de todo pecado. Y sí, puedo fallar, pero cuando fallo, abogado tengo en el cielo a Jesucristo, y su sangre me limpia de todo pecado. Cuando fallo, confieso mi falla a Jesús, y Él es poderoso para limpiarme de todo pecado, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para no estar atado a la ley. Así que seamos ministros de un nuevo pacto, pero en la libertad, no abusando de la libertad. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos: y porque ya yo tengo certificado, he sido declarado libre, ¿tengo derecho a pecar? Dice: de ninguna manera, no sea cabezón. El hecho de que usted sea libre y nadie lo puede acusar, no le da derecho a volver a aquella vida antigua, a pisotear la sangre de Jesús. Seamos ministros de un nuevo pacto, viviendo en la libertad a que Cristo nos llamó. Gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos la próxima semana.